Bienvenidos a la parte de la confección de nuestro abrigo. Vamos a comenzar uniendo el cuerpo trasero y el cuerpo delantero y lo vamos a hacer con un ancho de puntada del número 5 y un largo del número 4. Así se van a ver ya las partes unidas y ahora vamos a trabajar con los delanteros. Y lo que vamos a hacer es medir de la parte de abajo hacia arriba en los laterales 6 centímetros hacia arriba, y ahí vamos a colocar una tapa de bolsillo. La vamos a colocar derecho con derecho de la tela y después vamos a medir de acá arriba hacia abajo 3 centímetros, y en esta medida vamos a medir nuevamente 1,5 centímetros hacia adentro con una distancia de 15 centímetros, 1,5 centímetros, y hacemos una línea recta y que forme esta especie de rectángulo. Igual con las mismas medidas, pero ahora en la parte de la izquierda. Cuando ya tenga las líneas trazadas tal como están en los bolsillos, vas a pasar un pespunte recto siguiendo estas líneas. Luego de haber ya cosido estas partes, vamos a tomar las tijeras y vamos a hacer un corte en diagonal hacia las esquinas sin llegar a donde está el hilo. Luego de hacer los cortes, vamos a voltear la tapa del bolsillo hacia la parte trasera y le vamos a dar forma hasta que nos quede marcado los trazos que hicimos. Ese rectángulo que hicimos con el lápiz ahora tiene que verse de esta manera para formar el bolsillo. Luego de que ya lo tengamos bien acomodado, vamos a pasar una costura por el contorno más o menos de medio centímetro a 3 milímetros de la orilla. Luego de haber cosido, vamos a darle vuelta y vamos a colocar ahora la otra tapa del bolsillo. Y vamos a pasarle puntada overlock por este lado. Y lo mismo vamos a hacer en este lado. Se voltea y se coloca la tapa tal cual quedó el bolsillo que cosimos. Después de que cosimos las otras tapas de los bolsillos, visto desde el derecho se te va a ver así. Te lo voy a mostrar en la parte izquierda, del revés. Aquí está la costura del overlock. Como verás, en esta parte le pasé una puntada recta para cerrar esta parte. Aquí al costado, donde también quedó esta parte volando, también le pasé otra costura agarrando las dos telas de los bolsillos con el delantero del patrón. Esto lo vamos a hacer para que al momento de que unamos delantero con trasero no se nos vaya a escapar alguna tela y tengamos que estar descosiendo. El siguiente paso es colocar las vistas poniéndolas el derecho de la tela con derecho de la tela de esta manera, y después se van a unir por esta parte. Antes de eso vamos a hacer el acabado de esta parte de la vista pasándole una costura con la overlock en ambas partes. Ahora les voy a mostrar las vistas ya puestas en el patrón del delantero. Aquí están unidas con la overlock. Aquí está la parte donde le hicimos el acabado, y también se lo vas a hacer en la parte que está arriba, en la que corresponde a la del hombro. Luego vamos a abrir la vista de los dos patrones delanteros y vamos a utilizar la parte del trasero y vamos a unirlas por los hombros, y después de haberlas unido por los hombros vamos a colocar también las mangas. Listo, ahora que ya tenemos colocadas también las mangas, quiero mostrarte que de una vez aproveché y pasé un acabado con la overlock en donde tiene la punta de la manga. Ahora vamos a formar lo que va a ser el cuello. Vamos a tomar estas dos piezas y vamos a enfrentarlas derecho con derecho de la tela, y después vamos a pasar una costura a 7 milímetros, que fue lo que dejamos de margen de costura, solamente por esta parte. Después de haberle pasado la costura en el contorno, si en esta esquina te sobrará mucho, lo único que tienes que hacer es cortarlo sin cortar o sin llegar tan cerca a la parte del hilo para que no se te vaya a deshacer. Esto lo hacemos para que a la hora de que le demos vuelta
la punta del cuello quede un poquito más definida. Lo volteamos de los dos lados. Y con las tijeras o algo puntiagudo, despacio y con cuidado le damos forma al cuello. Después de que le dimos forma, lo acomodamos y pasamos otro pespunte por el mismo contorno, pero esta ocasión por el derecho para que quede mejor formado. Para continuar con la confección del cuello, vamos a doblarlo por la mitad para poder identificar los centros. Y lo mismo vamos a hacer con esta parte. Se dobla, se marca el centro. Una vez marcados, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de sándwich donde coincida el centro de este cuello con el centro del otro. Luego ponemos la segunda parte. Para que te quede lo más parejo posible, vas a comenzar a coser de centro a las orillas. Y de las orillas te sigues para cerrar aquí. Después le vamos a dar vuelta para que quede por el derecho. Dándole forma a las esquinas y nos aseguramos que hayan quedado parejas. Después de que ya veamos de que estén parejas, lo acomodamos y pasamos una costura por el contorno para que nuevamente tome forma. Luego vamos a ubicar el centro del cuello y también lo vamos a marcar. Y luego la parte del abrigo, también vamos a ubicar la parte del centro del cuello trasero y eso lo vamos a hacer juntando líneas de hombro. Y con estas marcas que hicimos ya vamos a saber en dónde tiene que quedar ubicado el cuello. Después vamos a poner el cuello de esta manera. Esta es la espalda del abrigo y sin estirar ni la tela del cuello ni la tela del abrigo, vamos a ver dónde va a quedar ubicada la punta del cuello. Después la parte de la vista también la vamos a hacer hacia atrás. Y nos vamos a asegurar que parte del cuello quede entre la vista y el cuerpo del abrigo. Lo mismo vamos a hacer en este lado. Y otra vez parte del cuello quede entre la vista y el abrigo. Y para que tu cuello no se te vaya a mover, te recomiendo que en el centro lo fijes con un alfiler y también en las puntas para que no te vaya a quedar disparejo y no se te vaya a mover cuando lo lleves a la máquina. Le pasas la overlock, toda esta parte, siempre fijándote que la over vaya agarrando todas las telas, sobre todo cuando vamos en la parte del cuello y las telas del abrigo, porque si alguna se llega a salir, vamos a tener que volver a descoser y volvérsela a pasar. Entonces hay que ahorrarnos doble trabajo. Luego de haber sido cosido, lo que vamos a hacer es ahora voltear las vistas. Y luego de haberle dado vuelta a las vistas, ya esto ya va a empezar a agarrar forma. Y el cuello en sí ya quedó puesto. Ahora vamos a unir el abrigo por los costados, comenzando por las mangas y todo el lateral. Ya quedaron unidos los laterales y mira cómo ya se ve el bolsillo una vez que se unió esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los dobladillos de las mangas
2 centímetros hacia adentro. Después, en la parte donde tenemos las vistas, las vamos a voltear derecho con derecho y vamos a pasar overlock, cerrando esta parte, todo el contorno. Cuando vayamos a llegar a la vista del otro lado, la vamos a hacer de esta manera también y después ya le pasamos. Cuando ya le hayamos dado el acabado a la parte baja del abrigo por todo el contorno, vamos a voltear las vistas hasta que queden del lado derecho. Después vamos a meter esta raya que nos formó la costura hacia adentro. Hasta que el doblez interno, que está en esta parte, nos dé los 2 centímetros que dejamos para la parte del dobladillo. Y va a quedar más o menos así. Esa medida la vamos a respetar, toda la parte de donde está la vista, para que aquí ya quede marcado la continuación del dobladillo. Después de que ya tengas esta medida fijada con un alfiler de preferencia para que no se te muevan, vamos a pasar una costura recta partiendo de la línea de hombro por el cuello hasta llegar a la punta del cruce. Bajamos por toda esta parte y después de aquí seguimos cosiendo hasta donde termina la vista. Lo voy a hacer, te muestro cómo queda y después seguimos con el siguiente paso. Ya quedó hecha la línea que sale de la línea de hombro, pasa por el cuello, el contorno del cruce hasta la parte baja donde termina la vista. Y como aquí ya quedaron marcados los 2 centímetros del dobladillo de la parte baja, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a continuar de donde nos quedamos, porque si te das cuenta, donde hice la costura no son 2 centímetros. Lo que vamos a hacer, ya que esto está con la medida puesta a partir de aquí, es subir la costura y coser de preferencia por el medio de la over, siguiendo los 2 centímetros que habíamos dejado, por todo lo que falta de coser. Y así se va a ver el resultado cuando recorremos la costura un poco arriba, como les mencionaba hace un momento, y todo el contorno. Y termina más arriba. Para saber cómo vamos a colocar el ojal, vamos a sobreponer el botón que vamos a utilizar. Después metemos un alfiler en uno de los orificios y levantamos el botón. Como verás, el mismo alfiler te va a indicar dónde debes de comenzar a coser el ojal. Para que tengas una referencia de dónde quedó colocado el que yo puse, de arriba hacia abajo mide 2 centímetros y medio y de afuera hacia adentro aproximadamente mide 1 centímetro con 4 milímetros. Con esas medidas y dejando entre cada ojal 10 centímetros de separación, me resultaron 6 ojales. Luego, para colocar los botones, vamos a medir 9 centímetros que tiene el cruce y también los vamos a medir esos 9 centímetros en la parte de abajo. Lo mismo se hace en la otra parte. Luego vamos a hacer que coincidan las marcas que hicimos. Y acomodamos la prenda para que las medidas queden mejor colocadas. Ahora nuevamente vamos a utilizar el alfiler, dejando unos 3 milímetros de afuera hacia adentro. Metemos el alfiler, levantamos la tela y donde quede el alfiler nos va a dar el punto en donde tenemos que colocar el botón. Y lo mismo vamos a hacer con los otros ojales.
Después levantamos esta parte y nos fijamos que las marcas que hicimos se vean parejas. Una vez que ya lo están, vamos a poder pasar a colocar los botones. Una vez terminado ya de colocar los botones y abiertos los ojales, ya abotonados, se va a ver de esta manera. Si acomodamos esta parte de acá arriba, va a aparecer un efecto de solapa. Y cuando lo abotonamos completamente, nos da un efecto completamente diferente. Espero que te haya gustado cómo nos quedó el patrón de este abrigo. Te invito a que lo hagas en tu casa y también espero que te puedas suscribir para seguir compartiéndote videos y seguir haciendo nuevos proyectos más adelante.